gracia, que tu poder, que tu palabra, que tu profecía mayor, que estos cántaros que estamos al servicio, Señor, en este día puedan ser usados para bendición del reino de los cielos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y todos aquellos que están escuchando y los que van a escuchar sean, Señor, ministrados por el poder de tu palabra, sean edificados, sean consolados, y sean también, Señor, en el nombre de Jesús, exhortados por la palabra de Dios y corregidos en el nombre poderoso de Jesús, así como tú nos corriges día a día a nosotros, y como cada día se renueva tu misericordia, cada mañana, Señor, en el espíritu de nuestra mente también nosotros renovamos, Señor, esa bendición, esa gratitud, esa alabanza, esa palabra, Señor, para poder ponerla por obra cada día de nuestras vidas en donde tú nos envíes. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y así damos comienzo a esta programación con el saludo, primeramente, de nuestro hermano Nazareno, que está aquí en la mesa de trabajo, que va a estar compartiendo palabras, que va a estar compartiendo testimonio, alabanza y todo lo que Dios pueda estar poniendo en su corazón. Amén. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado y esperemos que puedan hacernos compañía en estas 2 horas radiales y que sean de mucha bendición todo lo que vamos a hablar, los temas musicales, y que puedan comunicarse, que puedan dejar un mensajito al 1160 39 33 75, 1160 39 33 75. Job decía en el versículo 42, versículo 1, y dice: respondiendo Job a Jehová, le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabra de Dios a todos los hombres, no solamente a Job, sino podemos ver también que dice: yo era niño, pensaba como niño, pero ahora ya soy mayor, adulto, no solamente en lo físico, en lo corporal, sino que en lo espiritual. Nosotros a veces pensamos conocer a Dios, y muchos nos han inculcado diferentes religiones y pensamos que conocíamos a nuestro Creador, pero el día que vino la prueba, la dificultad, la aflicción, la enfermedad, la pérdida, entonces invocamos al Señor, y en medio de ese desierto el Señor produjo agua de vida. En medio del fuego el Señor hizo un silbo apacible en nuestro espíritu para hacernos entender que aquí en la tierra no transcurre solamente esta vida, sino que somos peregrinos y extranjeros, y que hay una vida más allá del sol, que es lo que nos vino a mostrar el Señor Jesucristo cuando resucitó al tercer día y se mostró a sus discípulos en cuerpo glorificado, y que Él dice que se fue para preparar morada. Aquellos que no tienen este concepto, este conocimiento, esta experiencia, entonces viven una vida, muchos desenfrenadas, otros enlutados, entristecidos, angustiados, vacíos, pero cuando conocen al Señor, y no lo conocen simplemente de la boca para afuera, como decía que el pueblo de Israel decía: este pueblo
De labios me honra, pero sus hechos están muy lejos de hacer mi voluntad. Entonces empezamos a conocerle y a servirle y a vivir lo que ahora vivimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Y a su nombre, vamos a un primer tema musical y vamos a darle el desarrollo a la programación de este viernes maravilloso que Dios ha puesto para que podamos estar sirviéndole. Carta a los Corintios. Esta carta que le escribo es para felicitarles por la obra del Señor. Sé que estáis enriquecidos en toda palabra y ciencia, no les falta ningún don. Pero lo que ahora sigue no les va a poner contentos, tal vez no les va a gustar. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Eso es carnalidad. Dejemos ya las contiendas, las peleas y las guerras. Vamos a servir a Cristo con sincero corazón. Ya no interesa quién planta ni tampoco el que riega. Aquí solo es importante el crecimiento de Dios. Les traía un alimento consistente y bien sabroso, pero no les va a sentar, porque todavía soy niños, necesitan crecimiento, debo darle el primero. Cuando yo llegué a vosotros para hablar del testimonio de la gloria del Señor, no fui con sabiduría de este mundo que perece, sino con poder de Dios. Un poco de levadura leudará toda la masa cuando empiece a fermentar. Si el pecado se permite y la maldad no se corrige, ¿dónde está la santidad? Celebremos pues la fiesta sin la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con los ricos panes de verdad y de justicia, de santa sinceridad. Dejemos ya las contiendas, las peleas y las guerras. Vamos a servir a Cristo con sincero corazón. Ya no interesa quién planta ni tampoco el que riega. Aquí solo es importante el crecimiento de Dios. Está sintonizando la 94.1 La Predicadora. Estamos compartiendo Proyecto Misionero en esta mañana maravillosa. Vamos a estar compartiendo palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta llegar a los tuétanos, al alma. Y esperando esto,
como lo hizo en nosotros, queremos que también hoy se renueve su misericordia y la palabra es viva, dice. Entonces vamos a ir a la epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, cómo Dios ha hablado al hombre, a la creación. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo se hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, el cual heredero más excelente nombre que ellos. Palabra de Dios que les estaba hablando el apóstol Pablo a los hebreos, quien conocían la Torá, quien conocía la palabra de Dios, quien conocían la ley de Moisés, y entonces le decía, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, aquellos que vinieron y fueron libertados del pueblo opresor de Egipto. Egipto representa el mundo. Hay muchas personas que hoy están en el sistema de este mundo y no perciben que Dios los está llamando, que Dios los quiere bendecir, que Dios le está hablando y los quiere libertar por medio de su padre, de su madre, que van a la iglesia, que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Ellos no entienden todavía, así como no entendían estos que eran hebreos, que vivían una religión. Entonces Pablo le decía, bien, el Señor se ha manifestado y nos ha hablado en otro tiempo por nuestros padres, y no tan solamente por los padres, sino también por los profetas. La palabra de Dios cuenta que por la ley de Moisés dice que él constituyó sacerdotes de la orden de Aarón, dice. Y Aarón era el que presentaba ese sacrificio ante Dios en el lugar santísimo para poder estar limpiando los pecados del pueblo que habían hecho. Y dice que ese sacrificio que hacían los sacerdotes, limpiaban, era rociando la sangre de los machos cabríos, limpiaban simplemente el cuerpo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él envió a ese Cordero Santo, quien es Jesús de Nazaret, el cual venció la muerte y se sentó, dice, a la diestra del Padre, que ahora está intercediendo por nosotros. Y ese sumo sacerdote que entraba una vez al año y lo cambiaban, dice la palabra de Dios, porque vivían determinados años, dice la palabra de Dios, que 80 los más robustos, entonces tenían necesidad de que haya generaciones de sacerdotes y poder limpiar el pecado por fuera. Y no tan solamente limpiar el pecado por fuera, sino que sacarlos de la tierra de esclavitud de Egipto. Y dice que los saca de la tierra de esclavitud de Egipto y los limpia y les ordena sus estatutos, decretos, que
tenían que estar viviendo, y ellos dicen que no querían vivir esa teocracia, sino teocracia quiere decir el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre la tierra, sino que querían ellos tener rey, dice. Y estos reyes que tenían todos los pueblos aledaños a ellos querían ese mismo rey, dice. Entonces vemos por la palabra de Dios que había un hombre que era también un hombre de Dios, que se había criado en el templo, que había escuchado la voz de Dios, que había aprendido a poder servir a Dios. ¿Y cómo era su servicio? Su servicio era de poder guiar al pueblo a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, y dice que ellos lo desecharon a Samuel, y Samuel estaba triste, abatido, indignado, como a todos los que fueron llamados por el Señor y están haciendo un servicio ministerial en este tiempo, y ven la ingratitud del pueblo, de los hombres inicuos y de los hombres sin amor y de los hombres que no crecen. Entonces así estaba también este hombre de Dios, pero ahí vino la voz de Dios y le dijo: no te pongas mal, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Pero muéstrale lo que va a hacer ese rey que ellos quieren. Y ese rey que ellos quieren, dice que los iba a oprimir, iba a estar vendiendo a sus hijas, dándola a cualquiera, y sus hijos iban a estar esclavos. Pero ellos porfiaron y quisieron otro rey. Entonces empezó el tiempo de los reyes, y podemos ver por la palabra de Dios que escogieron a uno que sobrepasaba a todos, era espléndido, esbelto, era bien parecido, y se llamaba Saúl. Pero este Saúl dice que en un principio dice que profetizaba con los profetas. En un principio la voz de Dios era escuchada por Saúl, pero como corría con paciencia la carrera que tenía por delante, escuchando no a Dios, sino que escuchando al pueblo, entonces él empezó a hacer sacrificio como a él le parecía y no como Dios quería que lo haga. Entonces hizo un sacrificio, agarró las mejores ovejas y los preciosos vestidos y lujosas joyas de pueblo extranjero para venir a ofrendarlos a Dios, y dice que Dios no quiso agarrar ese sacrificio porque no es de la forma que nosotros pensamos o queremos agradar a Dios, sino que la profecía mayor es la palabra de Dios, y ahí en la palabra está cómo Dios quiere ser honrado, adorado. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, pero este tenía un corazón altivo y quería estar dándole al pueblo lo que el pueblo le estaba pidiendo, y viene Samuel y le dice: ¿qué es ese bramido de oveja que escucho? No, tomé del pueblo enemigo esto y lo ofrendé a Dios. Locamente has hecho, le dice, porque a ti no te correspondía estar haciendo esto. Y como Dios estaba cansado de que el pueblo esté siempre en contra de su voluntad, no le perdona a Saúl y lo excluye. Por tanto, dice que es excluido. Y después viene otro rey. ¿Cuál era el otro rey? El otro rey era David, que desde muy chiquito dice
que él cuidaba las ovejas de su padre y que nadie lo tenía en cuenta, era menospreciado, pero el Señor halló gracia en su corazón porque dice que era de un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué era conforme a la voluntad de Dios? Porque cada vez que David se equivocaba, cada vez que David pecaba, él oraba y se arrepentía y alcanzaba a obtener la gracia, la misericordia, y podía estar aprendiendo en ese transcurso de poder estar haciendo la voluntad de Dios, porque era un hombre guerrero y muchas veces fue impulsivo, y las veces que se quedó sin pelear empezó a poder estar pecando, y pecó no solamente con pecado de adulterio, sino con pecado de homicidio, de muerte. Pero todo eso dice que como él lo profetizó delante de su boca, y a veces pensamos que los hombres, porque Dios pone reyes y saca reyes, no solamente en la iglesia como siervos de Dios y ministros, sino también en la diferente redondez de la tierra, en los diferentes gobiernos seculares también. Y cuando uno tiene poder, adquisición y ocupa lugares de privilegio, a veces se nos va la mano porque naturalmente pensamos que nadie nos va a decir nada. Y pensaba lo mismo, David. Pero había un hombre que los padres habían conocido, dice, porque acá la palabra de Dios dice que hablaban a los padres no solamente por la ley de Moisés, sino por los profetas. Y entonces cuando parecía que estaba todo perdido porque la persona estaba haciendo conforme a lo que él quería, apareció el profeta Natán, y con gracia de Dios, con una sutileza que solamente los llamados por Dios tienen, entonces le empezó a relatar la historia de su pecado. ¿Y cuál era la historia de su pecado? Era que él era el rey de Israel y que tenía muchas mujeres que Dios le había permitido, y si él hubiera querido tener más, hubiera tenido más, dice. Pero agarró una mujer que no era la suya. Agarró la mujer de Urías Eteo justamente cuando él estaba en el palacio, gobernando esta nación tan grande, dice, y mirándola, codiciándola, dice que la llevó a sus aposentos, y de esa relación nació una criatura. Cuando nació esa criatura, dice que él estaba ayunando y orando, y la voz de Dios le contestó conforme a su pecado, porque esa criatura murió, dice. Pero luego no solamente se quedó con eso, sino que le dio carta en su mano a Urías Eteo para que lo pongan al frente de la batalla. Y a veces hay hombres de Dios y mujeres de Dios que apresuran el llamamiento de diferentes personas, porque dice que el crecimiento es de Dios. Dice que Apolo regó, uno es de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, pero yo de Cristo, dice la canción que estábamos escuchando, esta carta que te escribo. Es para felicitarte por la obra del Señor. O sea que hay veces que solamente el talento, el don que Dios te ha dado, se tiene que perfeccionar. ¿En qué se tiene que perfeccionar? En la santidad, en la obediencia, en el servicio. No solamente a Dios, sino que a los que Dios ha puesto en tu cuidado. Es tremendo lo que Dios nos habla. Entonces, este profeta le habló, y él con su misma boca dice que
el tal que tal ha hecho, dice que lo pague 4 veces más. Y esa misma palabra, en el transcurso de su reinado, él lo pudo experimentar. ¿Por qué? Porque una de sus hijas fue violada por uno de sus hijos, una consecuencia del pecado. Otro de sus hijos se sublevó en su reino. Otro se murió. Y así dice que cada uno de esa falta lo pagó con creces. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros queremos vivir el evangelio que nosotros queremos en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen por los panes y los peces y le gustan que los profetas le hablen las bendiciones, que los manipulen. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que escudriñar las profecías si son de Dios. Dice, y aquel que tiene discernimiento pues entiende que como Pedro hablaba y decía, en los postreros días habrá amadores de sí mismo, que amontonarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu de Dios que te lleva a la santidad, no es el Espíritu de Dios que te trae paz, no es el Espíritu de Dios que en medio del desierto Él te guía por un sendero en donde Dios te guarda. Por supuesto que el Espíritu de Dios es el que nos guarda, pero si nosotros hacemos oído omiso al Espíritu de Dios y corremos esta carrera escuchando lo que a nosotros nos conviene o lo que nosotros queremos simplemente, entonces estamos escuchando había uno que Dios había tocado y que era un sacerdote, pero no era sacerdote de Dios, sino que era sacerdote a Baal, peor, dice. ¿Por qué? Porque lo traían para maldecir, para hacer conjuro. Y dice que lo llamaron a este para maldecir al pueblo de Israel. Y en vez de proferir maldición, dice que habló lo que Dios le decía. Pero así todo, ese don, en algún momento lo utilizó para Dios o por Dios. Pero su fin, el fin de este profeta, no fue bueno. ¿Por qué? Porque volvió al vómito. O sea que nosotros tenemos que ver cómo Dios nos está hablando. Por nuestros padres primero, que ellos hacen la voluntad de Dios. Si el padre es verdadero cristiano y no es hipócrita y muestra, como decía Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados que por afuera se muestran esbeltos, pero por dentro están llenos de veneno de aspis. Y si vos querés conocer a una persona, bueno, conocerle en la intimidad, en la casa, a ver si hay orden o hay desorden. Y así como está el orden en su casa, está el orden de su vida también. Tremendo es esto. Entonces, por los padres. Y después, por los profetas. Porque también hoy somos profetas, pero no para profetizar lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos como hombres naturales, carnales, sino que somos profetas para profetizar la profecía mayor que es la palabra de Dios. La palabra de Dios
que nos bendice, que nos liberta, pero también la palabra de Dios que nos demanda a que nos santifiquemos. La palabra de Dios es que nos demanda a que crucifiquemos la carne con sus delitos y pecados. La palabra de Dios que nos demanda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que tengamos misericordia. Solamente aquellos que han recibido la misericordia y el perdón de Dios pueden estar teniendo misericordia por otras personas, porque si no, están viviendo simplemente una religión. Pero ese transcurso en el camino del Señor se puede estar dando un crecimiento, como le pasó al rey David, que tuvo un crecimiento y que su descendencia se sentó, dice, en el trono de Israel, que fue Salomón, y Salomón salió también de la mujer de Urías Eteo. Y vivió en la gracia, pero arrepentido, pero pagó sus pecados en vida, David. Así también la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que tenemos que tener temor y temblor de esta salvación tan grande, no sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo, dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de sus sustancias, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Vamos a ir a un tema musical y luego desarrollamos este punto que tiene un montón de trasfondo. Hay mucho para hablar en este punto que estamos viendo en Hebreos, que le hablaba Pablo a los hebreos y le presentaba que Jesucristo, a quien ellos crucificaron, es el Hijo de Dios y no simplemente el Hijo de Dios. Vamos con ese tema y después venimos. Tengo que decirte hoy, es este el secreto para que puedas vencer. He notado cansado, sin propósito ni fe, indeciso, claudicante, sin tener nada que hacer. Sé que han sido duras tus pruebas, pero Él nos dejó el consolador. Con Él el fuego, 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 con Él el fuego, 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 con Él el fuego, a la obra del Señor. Más entusiasmo, más fuerza, más fervor, más oración, que muy pronto la trompeta sonará. Este fuego ardió allá en Pentecostés, dándole osadía a los siervos del Señor, y predicaron con fuerza, valentía y mucha fe, y ganaron la batalla con la fuerza del Señor. Dios ha derramado su espíritu para que puedas prevalecer.
sonará. Ponele fuego, 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 ponele fuego, 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 ponele fuego a la obra del Señor. Más entusiasmos, más fuerza, más fervor, más oración, que muy pronto la trompeta sonará. Bien, estamos escuchando al dúo Linaje, ponele fuego a la obra del Señor, dice. Algunos no entienden y dicen, hay fuego, y piensan que se está quemando la casa, y el fuego del Señor es el tema. Dice la palabra de Dios que Él hace a sus siervos como llama de fuego. ¿Qué es lo que hace? Produce en las vidas que están escuchando, que puedan estar quemando la hojarasca, quemando el pecado, para que se santifiquen para el Señor. El fuego del poder del Espíritu Santo dice que te lleva a toda verdad. Bien, la palabra de Dios que estamos hablando hoy en este día, dice en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no fue concebido con un acto marital, sino que fue concebido por el Espíritu de Dios. En el vientre de María, dice, bien María, favorecida, dice que el hijo que vas a tener va a gobernar a Israel, dice, y llamará su nombre Emanuel, porque el ser que tienes en tu vientre santo es, dice en uno de los evangelios. Y en ese tiempo, aún quien estaba por estar casándose con María no sabía qué hacer, porque si él hablaba lo que están pasando, le iban a apedrear a María, porque iban a pensar que antes de tiempo hubieran tenido relaciones. Entonces se le aparece a José el ángel de Jehová y le dice que no temas, que te puedes casar con María, porque el hijo que está en su vientre fue concebido por obra y gracia del Espíritu de Dios también. Entonces vemos por la palabra de Dios que la Biblia explica la Biblia, y en ese tiempo entonces el Verbo, dice la palabra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y lo libró muchas veces de la muerte, porque en aquel tiempo, dice, como en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se multiplicaba y tenían muchos hijos, dice que el faraón mandó a matar a todos los descendientes varones de Israel, porque tenían miedo que se subleven. Y habían dos mujeres que estaban haciendo esto, y el Señor guardó a quien libertó en aquel momento al pueblo de Israel, que fue Moisés, y la hermana lo llevó justamente al río Jordán, y en el río Jordán dice que la hija del faraón escuchó el llanto que venía de un niño que estaba en una canastilla de mimbre, y lo tomó como hijo y fue,
educado en las mejores elevadas culturas que había en ese tiempo, pero él desechó esa cultura para ser un libertador. Esa era tipología de lo que había de pasar con el Hijo del Dios viviente, que era Jesucristo. Y lo mismo pasó cuando él estaba gestándose y cuando él estaba creciendo. ¿Por qué? Porque estaban los reyes del oriente que seguían las Pléyades, que seguían las señales en el cielo y venían a honrar a aquel que había nacido, que era el rey de Israel, dice. Y entonces el gobernante de turno escuchó esto y mandó a matar a todos los niños también. Y el Espíritu de Dios dice que guardó a María y a José, enviándolos por otro lado también. Mire usted cómo la palabra de Dios nos habla a las diferentes generaciones y nos quiere bendecir. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, los cuales heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué le tenía que estar explicando todo esto? Porque ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y mucho menos creyeron que Jesús había resucitado y que se había presentado ante los discípulos y que había ascendido a los cielos y hoy está a la diestra del Padre. Pablo lo podía hablar porque él camino a Damasco, dice, que se encontró con el resplandor de luz y dice que, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy a quien tú buscas. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, le dice. Entonces él quedó ciego 3 días y sabemos la historia. Y por eso él tuvo un encuentro con el Señor y a partir de ahí dejó de ser Saulo de Tarso, que perseguía, que mataba, que vivía por la ley, por la religión y que pensaba que había muchos que estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios porque no era la forma que él tenía. Cuando él se encuentra con el Señor, entonces empieza a pregonar la palabra de Dios y a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy podemos correr a través de estas palabras entendiendo que hay un proceso de crecimiento para todos aquellos que Dios está llamando. Primero te habla por tus padres, después te habla por los profetas y después realmente uno tiene un encuentro realmente con el Señor y cuando tiene ese encuentro con el Señor entonces es mudado a otra criatura. El hombre interior va creciendo y ese hombre interior se somete, se sujeta a la voz de Dios y es superior, dice, a los ángeles, porque el relato de la palabra de Dios dice, ¿a quién dijo jamás vendrás a ti a mi mesa? Que fue lanzado como un rayo a la tierra porque fue destituido, fue al ángel principal que cantaba, glorificaba y que quiso ocupar el lugar de Dios, que es Satanás, y una tercera parte con ellos vinieron siendo engañados
Y hoy esos ángeles también son los ángeles caídos, demonios que muchos sin entenderlo los están honrando. Y no entiende que están honrando a un ángel caído, a uno que está fuera de la voluntad de Dios, porque quiso ocupar el lugar de Dios y porque se envaneció y quiso ser mayor que Dios. Así es el hombre natural, porque por un hombre dice la palabra de Dios que entró el pecado, y por ese pecado todos tenemos esta condición carnal, natural, animal, diabólica, y sin el Espíritu de Dios entonces nos manejamos por la vanidad. Dice la palabra de Dios que la creación entera está sujeta a vanidad, dice la palabra de Dios. Por eso que el hombre sin Dios quiere experimentar esas sensaciones de adrenalina, esas sensaciones de lujuria, esas sensaciones en donde él piensa que es todo por el todo. Dice, como la palabra de Dios nos explica, dice, comamos y bebamos, total, mañana moriremos. El hombre sin Dios, que no tiene esperanza de una vida eterna, entonces vive desenfrenado en la vanidad de su mente y de sus pecados, pensando que está haciendo lo bueno, sirviendo a ángeles caídos, sirviendo a religiones efímeras, sin conocer a aquel que los llena todo en todo, a aquel por el cual se sustentan todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es este? Es nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberta, dice, de este cuerpo de muerte, dice Pablo. Tremendo. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con más palabra de Dios. Qué lindo que está hoy el relato bíblico, que podamos estar entendiendo lo que Dios nos está hablando, que debemos crecer en el hombre interior, lleno de autoridad, de poder, que podamos crecer en la mente de Cristo, crucificando al hombre natural que está viciado de delitos y pecados, y buscando la santidad. Vamos. Quiero que seas muy feliz, que te alegres siempre junto con aquellos que más amas. Nunca quisiera escuchar quejas de tus labios, ni murmuraciones. Trae tu ofrenda a mi altar. Hoy ven a mi casa, quiero estar contigo. Allí deseo escuchar tu voz cantar, y tu oración al trono elevarás con fe. Y allí yo hablaré contigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa grande! ¡Qué don de amor, de gloria y de honra! Que el Rey del cielo, del universo, se siente junto a mí. Ponga su mano sobre mi hombro y así, sin más, me brinde su amistad. sabiendo Que tan solo escoria fui, sin él, un enemigo declarado para él. Oh no, no lo podré entender,
que viajar por duros caminos pensando que solo tú te encuentras. Nunca te olvides que estaré siempre a tu lado en esta carrera. Si hablas conmigo yo te oiré, te mostraré cosas que tú no comprendes, y en la distancia, en la soledad, percibirás que solo no estarás allí, porque yo estaré contigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa grande! ¡Qué amor! ¡Qué don de gloria y de honra! ¡Que el Rey del cielo, del universo, se siente junto a mí! Ponga su mano sobre mi hombro y así, sin más, me brinde su amistad. Sabiendo que tan solo escoria fui, sin él, un enemigo declarado para él. Oh no, no lo podré entender jamás. Qué bendición poder estar escuchando este relato de esta canción, en donde nos habla que el Señor nos toca, nos lleva de su mano, nos bendice y hace misericordia. Bien, estamos hoy leyendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 en adelante, y ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2 del 1 al 5, a ver qué nos dice la palabra de Dios, la profecía mayor. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si la descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Podemos ver cómo el autor de Hebreos recalca algo muy importante, que es también algo de lo que se está hablando, de solamente mirar a Cristo Jesús y no deslizarse, y no también, como decía en otra parte de la Biblia, ser fríos, sino ser calientes y poder prestar atención bien a la palabra de Dios, porque también aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos dice que la palabra de Dios es como un almud, como una antorcha encendida, el cual hacemos muy bien en estar atentos, hacemos muy bien en prestar atención y atesorarla dentro de nuestro corazón, y no solamente eso, sino también poder poner por obra todo lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando justamente de aquellos que quisieron ocupar el lugar de Dios y quien fueron engañados, y la retribución que recibieron fueron desechados del Edén de Dios y fueron
lanzados a la tierra. La palabra de Dios nos explica eso. ¿Cómo esperamos que nosotros, si nos descuidamos, una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por aquellos que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, Jesucristo en el transcurso de su ministerio, dice la palabra de Dios que desde los 12 años él enseñaba en la sinagoga y en los días de fiestas, él estaba ministrando y todos se sorprendían de la sabiduría que tenía en esa edad. Y el relato de la palabra dice que los padres estaban volviendo a sus hogares y se dieron cuenta que el niño de 12 años no estaba, entonces lo volvieron a buscar y cuando se encuentran con Jesús, María le dice a dónde estaba, qué estaba haciendo, y en la cosa de mi padre me es necesario estar, le dice, ya a los 12 años. Pero a partir de los 30 años, después que él fue bautizado, dice que había aquel profeta de Dios que predicaba la palabra de Dios para arrepentimiento, que era primo carnal de él, que habían nacido casi en el mismo tiempo. Dice que él predicaba para arrepentimiento y entonces el Señor viene al profeta y dice, es necesario que tú me bautices. Y él entiende y dice, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado y tú quieres que yo te bautice, porque así está escrito por la palabra de Dios. Aquel que comía insectos y miel silvestre y que se vestía simplemente, ahora tenía ese trabajo de poder estar bautizando al Señor. Y este era, ¿qué profeta era? Juan el Bautista. Dice que tuvo esta tarea de poder estar bautizando a Jesucristo, y cuando él lo bautizó, dice que se escuchó en los cielos, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, dice. Y a partir de ahí, dice que él empezó a predicar, y no solamente predicando, sino haciendo prodigios, milagros y maravillas, sanando, libertando de la muerte. Y podemos ver todo el Evangelio, donde nosotros vemos que ciegos veían, cojos andaban y muertos resucitaban, dice la palabra de Dios. Y entonces, él, anunciando esto, previo a que él sea entregado como cordero inmolado, para que pueda estar siendo crucificado en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos cuenta que a su lado habían dos reos, que uno no se arrepentía y el otro se arrepintió a último momento, y él le dice en ese último instante que él quería estar con él en el reino, y él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dice el Señor a aquel que se arrepiente. Así también nos dice a cada uno de nosotros que estamos escuchando la palabra y que nos damos cuenta que estamos haciendo
las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y entonces hay una nueva vida, hay una oportunidad. Esto es que podamos escuchar la voz de Dios. Aquel que resucitó, aquel sacerdote hecho mayor que los ángeles y hecho del orden de Melquisedec. ¿Por qué del orden de Melquisedec? Dice la palabra de Dios que Abraham dio del botín que había ganado cuando Dios le dio la victoria. Dice que él diezmó a Melquisedec, rey de Salem, sin principio de días ni final. Eso era figura de la eternidad de Jesucristo. Y esto nos está hablando también que esta salvación tan grande fue hecha por el Señor, que murió por nosotros, por nuestros pecados, llevando en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, pero no solamente llevándolo, sino que mostrándose que Él resucitó, que la muerte no lo pudo retener, y predicando a aquellas almas que no habían creído antes del diluvio de Noé, y diciéndole, era verdad, es real lo que Noé, pregonero de justicia, dice que les anunciaba. Entonces dice que se puso negro el cielo. Vamos primero con la muerte. Consumado es, dice. Cuando él toma el vinagre y está estacado en su costilla, pero ningún hueso es partido, porque en aquel tiempo aquellos que habían sido crucificados, dice que le partían los huesos de las piernas para sacarlos de esa crucifixión, pero profecías en donde los profetas como Isaías, como Jeremías, hablaban de que ni un hueso iba a ser tocado, sino que iban a estar dándole hiel y vinagre, dice, y que iba a estar siendo estacado en su costado, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Esas son las profecías que hablaban los profetas. La profecía que nosotros tenemos que escuchar es la profecía de Jesús, que nos llevan a santificarnos, a hacer la voluntad de Dios, no que nos llevan a nuestra carne. Entonces la palabra de Dios es clara. Él resucita al tercer día. Pensaba Satanás que había ganado, que todo dice que un estruendo se escuchó, rayos cayeron y se estremeció en esa hora y se puso todo negro, dice. Y él dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, y en tus manos encomiendo mi espíritu, dice. Consumado es. ¿Qué era consumado? El cordero inmolado. Tremendo es lo que fue consumado. Por eso en la cruz del Calvario el Señor llevó todos nuestros pecados. ¿Cómo nosotros nos vamos a vivir nuevamente en esas pasiones desordenadas? La palabra de Dios nos explica y nos dice que aquel que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es seducido, atraído y da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, trae con ello la muerte natural, la muerte espiritual y también la muerte eterna. Mira todo lo que tienes que perder sin obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, o viviendo simplemente una hipocresía, una religión, sino que tienes que tener tu corazón contrito y humillado, y humillarte y darte cuenta que estás dando coces contra el aguijón, como el apóstol Pablo, que creía estar haciendo lo bueno y estaba haciendo lo malo. Pero si tú te arrepientes, al igual que aquel hombre que estuvo en la cruz juntamente con Jesús y era un malhechor, a ese mismo instante el Señor dice que lo llevó juntamente con él al paraíso. Tremenda
en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Y la palabra de Dios nos enseña y nos habla. Vamos a leer del capítulo 5 en adelante, del versículo 2, donde dice que es autor de eterna salvación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de antes solamente limpiaban el pecado con las ofrendas, la sangre de las ofrendas de los machos cabríos que estaban entregando, o de lo que ofrendaba el pueblo del Señor. Pero ahora este era el Cordero inmolado de Dios que nos da eterna salvación. Amén. Vamos a leer capítulo 5. Capítulo 2, versículo 5, lo que sigue. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Seguimos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y he aquí de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a su misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, la palabra de Dios nos habla que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le dice: mira las estrellas de los cielos, cuéntalas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, cuéntala si puedes contarla, así será tu descendencia. Dice que en esa promesa, dice que en la simiente de esa promesa, él iba a ser bendecido. Y él no tenía todavía hijos, pero tuvo a Isaac y lo entregó, le creyó y creía que lo iba a resucitar, y era figura de la resurrección de Cristo. Isaac, porque Isaac representa a los que han de creer en ¿quién? En Jesucristo de Nazaret.
Tremenda es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre, eterno. Seguimos en el capítulo 3, es superior a Moisés, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue a Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Bien, acá le hablaba a los hebreos. ¿Por qué? Porque el libertador, figura de la libertad con que Cristo nos iba a hacer libre, el libertador fue Moisés del pueblo de Israel. Entonces le estaba hablando a los hebreos que conocían la ley y que honraban a Moisés y que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces le decía, es bien, Dios le dio la ley, los libertó y los guió a ustedes. Y hoy ustedes están basados en el Pentateuco, en la palabra de la ley de Moisés. Pero mucho mayor es este que hoy te presento, que es el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Por eso dice, hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó su trono de gloria para humillarse y para que podamos entender que Él fue limpio, sin pecado, y que Él tuvo su santidad y nunca fue sujeto a vanidad en la concupiscencia de su carne, para demostrarnos que nosotros en este tiempo podemos ser hombres santificados, perfectos. Dice la palabra de Dios que el varón perfecto es aquel que refrena su lengua de hablar lo malo, el que ha crecido. Dice la fe en Cristo, la esperanza de poder estar volviéndole a ver cuando Él venga a buscar a su iglesia, y el amor que actúa en misericordia. Pero el mayor de todos es el amor, y el amor es: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vivimos por el Espíritu, la palabra de Dios nos dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, porque templo y morada somos nosotros, dice, en Cristo Jesús. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec, no solamente vivía una religión, sino que ahora había resucitado, se había mostrado en gloria, cruzando las paredes y presentándose a Tomás, que si él no veía, no creía, y ascendiendo a los cielos y puesto en la diestra del Padre, hoy intercede por nosotros. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Señor, que intercede por nosotros en el cielo. Tremendo. O sea, que a través del Espíritu de Dios, como en Hechos, en el aposento alto, dice que ellos recibieron el poder porque fueron en obediencia a orar y santificarse. Y aquellos que no entendían todavía esto estaban hablando
en otros idiomas, pero ellos estaban siendo revestidos del poder de Dios para ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ellos eran templo y morada del Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a un tema musical y luego retornamos con el epílogo de esta programación. Se hizo cortito el programa, igual tenemos media hora todavía. Vamos con ese tema que suena así, de esta manera. Vamos a cantar juntos. Sé que saldré Adelante en el nombre de Jesús, sé que saldré adelante, porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosas en el camino del Señor. Estoy pasando esta prueba, pero pronto venceré. sé que resistiré, Por la fuerza de Cristo, no será mi virtud, sino la de Jesucristo. Que hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Ese cuarto varón es Jesús mi Señor. Hay un cuarto varón que camina contigo. Él te está hablando en esta mañana maravillosa. Él te va a sacar de la aflicción, del problema, de la dificultad, de la enfermedad. me ha enseñado a cantarle en medio De mi dolor, he aprendido a confiar, ante todo esté al revés. Es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí a vencer. sé que resistiré, Por la causa de Cristo, no será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el Señor, caminando conmigo. Ese cuarto varón es Jesús mi Señor. sé que resistiré, por la fuerza de Cristo, no será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. Amén, vamos a continuar leyendo en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron muchas veces,
donde me tentaron Empezá de nuevo, vuestros por favor. padres. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vio que no podemos vivir según nuestra propia religión o lo que nos parece a nosotros. Esta generación que fue libertada en el desierto, que cruzó el Mar Rojo, que caminó en el desierto, que le pidió carne y comió codornices, que comía el pan de noble, que era el maná del cielo, que el Señor lo seguía con la nube de día y el fuego de noche para cubrirlos, para guardarlos. Dice que ellos andaban en su propio corazón y la ira del Señor se encendió en ellos, y dice que entonces ellos no entraron en su reposo, entonces ellos no heredaron la vida eterna. Así que hoy no endurezcamos nuestro corazón y no vivamos conforme a lo que a nosotros nos parece, sino sujetos a la enseñanza de la palabra de Dios en todo tiempo. Bien, vamos a seguir leyendo en Hebreos 4, 14. ¿sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, entonces podemos ver por la palabra de Dios que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús, que no solamente traspasó el velo del lugar santísimo, sino que nos dio entrada a nosotros también para humillarnos, para poder estar entrando y alcanzar ese socorro. Y la palabra de Dios dice que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que la gracia es Cristo Jesús en nuestras vidas. El sumo sacerdote, porque muchos cuestionan y hablan de los ministros, de los siervos que tienen defectos. La palabra de Dios nos explica que acá hombres carnales Dios los instituyó como sacerdotes, como hombres para poder estar pastoreando sus iglesias, pero hay uno en el cual nosotros nos apoyamos y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante mirándolo a Él, y esto es a Cristo Jesús, quien fue el autor de eterna salvación para nosotros. Seguimos leyendo en el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere.
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Hasta ahí y vamos explicando. Así que el sacerdote está, ¿para qué? Dice la palabra de Dios. Para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿De quién? De él mismo y de aquellos que están a su cuidado, para que le enseñe la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que enseñarle la palabra de Dios este ministro? Dice que se tiene que mostrar paciente. ¿Con quién? Con los ignorantes y con aquellos extraviados que se han ido como el hijo pródigo, ¿no? Pues todo el que se va, viene, o Dios lo manda al sacerdote, como dice la palabra de Dios, que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado ve el lobo y se va, dice. Pero aquel que es llamado de parte de Dios, dice, que va y busca la perniquebrada y la trae de nuevo al redil. Esto es lo que hace el hombre de Dios, la mujer de Dios, que ha sido llamado al servicio ministerial. Entonces se muestra paciente para con los ignorantes. Los ignorantes son aquellos que no conocen y que usted le explica varias veces y todavía no le entran la palabra, porque se guarda por el Espíritu. Cuando lo trae el Señor, en su momento Dios le va a dar crecimiento, como hablamos hace una hora atrás. Pero el sacerdote se tiene que mostrar, dice, paciente. Y no solamente presentar esas ofrendas, sino por el pueblo, sino también por él mismo, porque está sujeto a este cuerpo de debilidad, dice. Y dice, por la causa de ellos debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, dice, no como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de parte de Dios, como lo fue Aarón. Efesios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios, que Él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, y a otros evangelistas. Esos son los que fueron llamados al ministerio de la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia es nuevo testamentaria. ¿Y qué misión tiene la iglesia? De poder estar abriendo puertas en diferentes lugares donde Dios te lleve. Entonces ahí hay que establecer un atrio para ofrendar a Dios sacrificio vivo de alabanza, que es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo entonces, capítulo 6, 5, 6. Dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, dice la palabra de Dios que el Señor se fue a orar a Dios. Dice que se fue con los más allegados de sus discípulos, y los discípulos se durmieron y no pudieron estar velando con ellos, con él. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que él hablaba y oraba, dice: si puedes, pasa de mí esta copa. Fue perfeccionado, dice acá. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se fue a entregar por los pecados, su vida por los pecados de todos aquellos que han de creer. Y fue declarado, dice, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eterno. Entregó su vida una vez y para siempre. Seguimos leyendo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, hay personas, dice, que no perciben la apostasía. El testimonio o el título de esta palabra en Hebreos dice: advertencia contra la apostasía. Y hay personas, dice, que se tienen que hablar 10.000 veces lo mismo y no le entra en el corazón, no haya cabida a la palabra en su corazón. Y 10.000 veces le tenés que hablar del arrepentimiento, de la imposición de manos del presbiterio, le tenés que hablar de la salvación eterna, pero ellos tienen necesidad de esa leche espiritual. Pero la palabra de Dios le hablaba al pueblo de los hebreos que conocían la ley, dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. Si las profecías que se hablaban del Mesías se cumplieron en Cristo Jesús, Señor nuestro, Él es nuestro reposo, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es la imagen misma de su sustancia, en Él se sostienen todas las cosas. Y ellos no entendían nada de esto. Entonces, la palabra de Dios nos explica y nos dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, teniendo necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos. ¿Se acuerda que los rudimentos son cómo comemos nosotros? Antes comíamos con la mano, ahora hay cuchara, tenedor, cuchillo para que podamos comer, plato. Si nosotros no ponemos la mesa, entonces seguimos comiendo con la mano, como queremos nomás. Entonces, el ABC del Evangelio es que tú entregues el corazón al Señor y que habite el Espíritu Santo dentro tuyo y que seas santificado para que puedas estar abriendo los ojos espirituales y te saquen el velo de tu vanidad en tu sentimiento
y que puedas someterte a la palabra de Dios. Y todo aquel que es participante de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La justicia de Dios dice que es Jesucristo en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Jesús vivo en nosotros, porque Dios hizo justicia y nos restituyó, y ahora no nos llama solamente criados, sino que nos llama hijos, y Jesús no nos llama hijos, sino que nos llama hermanos y herederos juntamente con Él de las bendiciones eternas. Tremenda es la palabra de Dios, porque el alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios dice, no un neófito, sino que habiéndose envanecido, dice que caiga en descrédito por causa del diablo. Por causa del diablo, por causa de la carne, por causa de sus sentimientos, de su inmadurez. Pero como el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, como el Espíritu de Dios nos lleva a la santidad, como el Espíritu de Dios nos da discernimiento, dominio propio, conducta, a la fe añadid, dice dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor, al amor bien, virtud, a la fe virtud. A la fe virtud. La virtud es el Espíritu de Dios, esa virtud. Vamos a un tema musical y luego retornamos con la culminación de estas 2 horas de programación. Suena así, de esta manera. Cambiar tu vida, un paso de fe, una fiel decisión, es todo cuanto tú hoy necesitas. Un paso de fe es un paso hacia Dios, un paso hacia adelante. ¿Por qué desesperar si Dios vuelve a decir al pueblo que marche? Ya basta de ay, es hora de cantar. Ya basta de fracasos, se acercan bendiciones. Da un paso de fe, es tiempo de victoria. Bien, estamos culminando esta programación y estuvimos leyendo el libro de Hebreos capítulo 1 al capítulo 6, que vamos a estar dando el toque final. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ya Dios nos ha limpiado de las obras muertas, dice, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. O sea, nos ha bautizado litúrgicamente y espiritualmente. Para aquellos que están y todavía no se han bautizado ni litúrgica ni espiritualmente, son neófitos todavía. Dice, de la imposición de mano, de la imposición de mano. Vamos con la imposición de mano. La persona viene al culto
y recibe la palabra, y cuando hay una exhortación o una corrección, y Dios le dice que tiene que pasar adelante para ser ministrado por la imposición de mano del presbiterio, y él se rehúsa, es neófito todavía, es un niño espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que estar entregando el sacrificio vivo en nuestro cuerpo, dice, en un culto racional, dice la palabra de Dios, y no solamente en recibir la palabra, sino que en poder dejar que impongan las manos el presbiterio para que se pueda ejercer esa bendición espiritual. Y dice la palabra de Dios de la resurrección de los muertos. Muchos piensan que no van a resucitar los muertos y que no hay eternidad. Si bien Jesús resucitó a Lázaro, le dijo, levántate y anda, y él ha resucitado y es uno de los primogénitos para que en aquel día, en el día del Señor, dice que cuando Él venga a buscarnos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que hemos quedado. Es por eso que tenemos esta esperanza viva, que tenemos vida eterna, y esta es la seguridad de nuestra salvación. Y la palabra de Dios dice del juicio eterno, de aquellos que no han hecho la voluntad de Dios o que vivieron una religión, vendrán a condenación eternamente, y aquellos que han hecho la voluntad de Dios vendrán a salvación eternamente. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bien, la palabra de Dios es clara. Aquellos que han gustado del Espíritu Santo pero se han extraviado y han ejercido una apostasía personal y viven una religión como ellos quieren, hablando sin temor reverente, entonces la palabra de Dios dice que juicio eterno queda para ellos, y aquellos que viven desenfrenadamente en la carne y se creen ministros del Evangelio, dice que es imposible que puedan volver a arrepentirse porque han pisoteado la sangre de Cristo. Bien, oramos a Dios. Padre, hemos predicado tu palabra, te pedimos que tú nos guardes, nos libres, que tengamos, Señor, un corazón, Señor, contrito y humillado, que podamos, Señor, ser audible de la voz del Espíritu de Dios, y que dice que el Espíritu oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, nuestro espíritu sea sometido a la palabra de Dios y podamos crucificar la carne con sus delitos y pecados para el servicio del Evangelio y santificarnos y poder anunciar las virtudes tuyas, Padre amado, así como lo anunciaba Pablo a los hebreos, que eran hombres y mujeres que eran letrados, que conocían la palabra de Dios, pero por causa de no haber aceptado a Cristo, entonces ellos fueron desgajados. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande, que no nos deslicemos ni por nuestros sentimientos ni por espíritus de engaño, porque tu palabra dice, escudriñad los espíritus si son de Dios, examinar la profecía, dice, y podamos estar dando fruto al 100%. Que ese olor fragante de la santidad del Espíritu Santo esté, Señor, llevando testimonio, Señor, sin hablar.
que tu presencia esté con nosotros y ángeles, Señor, cubran nuestra salida y nuestra entrada. Es la promesa de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a todos aquellos que están escuchando del otro lado y tú conoces sus vidas, sus pensamientos, su dificultad, su enfermedad, y en este día, Señor, te pedimos que tú hayas ministrado, así como ministraste nuestra vida a través de la profecía mayor, la palabra de Dios en aquellos que han de escuchar y los que están escuchando. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Amén, los saludamos y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición. Los días de reunión que tenemos aquí en la predicadora son los martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Te esperamos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y por siempre. Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús.